Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, nuevamente a este canal Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de la primera junta de gobierno que tuvo el Perú en su historia. La primera junta de gobierno de la historia del Perú, que duró de 1822 a 1823. Esa va a ser la primera junta de gobierno que va a tener el Perú en su historia. Y esto se da después de la creación del primer Congreso Constituyente, que se había dado en 1822, a fines del 1822, el 20 de septiembre más específicamente, cuando San Martín decide renunciar al protectorado y retirarse del Perú para nunca más volver. Entonces nos habíamos quedado en que ya pues el Perú tiene el Congreso de la República, tiene un Congreso ya establecido, pero no teníamos gobernante. Esa era la triste realidad. Nos habíamos quedado sin gobernante, el protector del Perú se había ido, San Martín ya se había retirado, pero nos había dejado ya los cimientos para la creación de la nueva nación. Pues nos había dejado la creación del Congreso, el Congreso ya estaba completamente creado. Entonces ya teníamos Congreso abierto, teníamos Congreso ya en actividad, pero no teníamos un presidente, no teníamos un jefe de Estado. Entonces se comenzó a buscar un jefe de Estado. Como dije en mi video anterior, yo hice un video anterior hablando sobre el primer Congreso Constituyente del Perú, ¿no? Donde yo digo ahí los grupos políticos que estuvieron en ese primer Congreso, ¿no? Donde estaban pues los absolutistas, aquellos que apoyaban a Fernando VII, luego teníamos a los monárquicos que estaban siendo liderados por José Ignacio Moreno, un personaje olvidado de la historia peruana, José Ignacio Moreno. Algún día vamos a hablar de José Ignacio Moreno, porque merece realmente un video, José Ignacio Moreno. Un defensor de la monarquía en el Perú, un defensor del proyecto monárquico, José Ignacio Moreno, que es poco mencionado en la historia peruana. Y finalmente teníamos a los republicanos, donde estaban pues los partidarios de que al Perú lo debía gobernar una república federal al mismo estilo de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese grupo estaban pues Faustino Sánchez Carrión, estaba José Larriba Agüero, estaba Manuel de Tudela, y entre otros, ¿no? La mayoría de políticos de aquella época estaban apoyando la república, eran republicanos, eran de tendencia republicana, ya que los republicanos decían de que el Perú con la república iba a tener pues tiempos de auge, tiempos de prosperidad y se iba a convertir en una potencia sudamericana. Pero en realidad pues se equivocaron. Para mí el Perú era monárquico, no era para que instauren una república en el Perú. Era monarquía. Lamentablemente al final se impuso pues la república, porque los republicanos eran mayor número en el Congreso. Si bien es cierto, también había monárquicos, pero los republicanos tenían mayor apoyo dentro del Congreso. Ahí también estaba pues el grupo de los absolutistas, aquellos que querían que el régimen español continuara en el Perú, porque Lima era una ciudad abiertamente realista. Y es cierto que el Perú pues en cierta manera no quería ser independizado, pero bueno, vinieron los libertadores, primero San Martín y luego Bolívar, y bueno, lograron la independencia del Perú, a pesar de que la gran mayoría, por ejemplo, en el sur del Perú, pues eran abiertamente realistas. Por ejemplo, el virrey La Serna hace su cuartel general en el Cusco, porque el Cusco era una ciudad abiertamente realista, al igual que Arequipa, al igual que, por ejemplo, Ayacucho, que también era una ciudad abiertamente realista. Pero el Congreso ya estaba en funciones, ya estaba completamente en actividad, pero no teníamos un presidente de la República, no teníamos un gobernante. Entonces, el primer presidente del Congreso va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro. Era un clérigo, un sacerdote que logra hacerse con el poder dentro del Congreso de la República. El primer presidente de la historia del Congreso del Perú, el primer presidente del Congreso del Perú va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro y va a tener como secretario al ideólogo republicano Faustino Sánchez Carrión. Faustino Sánchez Carrión, dentro de la historia de la ideología republicana en el Perú, es muy importante, porque gracias a él, muchos dicen que gracias a Faustino Sánchez Carrión, se logra instaurar la república en el Perú.
ya porque el tipo era muy estudiado, muy letrado, y entonces logró vencer pues a los ideales monárquicos de José Ignacio Moreno, que incluso ellos debatieron en el Congreso de 1822 acerca de qué modelo de gobierno debía regir sobre el Perú. Entonces teníamos pues, y como vuelvo y repito, el primer presidente del Congreso del Perú va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro. El primer presidente del Congreso del Perú es Francisco Javier de Luna Pizarro, un sacerdote, un clérigo que logró ser presidente del Congreso del Perú. Y tuvo como secretario al ideólogo republicano Faustino Sánchez Carrión, apodado el Solitario de Sayán. Pero no teníamos, vuelvo y repito, no teníamos presidente, no teníamos una cabeza dentro del Estado, no había una cabeza dentro del Congreso, pues porque el protector se había ido y para ese tiempo no teníamos presidente. Ya había Congreso de la República, pero no había presidente. Entonces a Francisco Javier de Luna Pizarro se le ocurre llamar a una junta de gobierno. Y esa junta de gobierno iba a ser presidida por el general José Lamar. ¿Y cómo le llega esta oportunidad a José Lamar? Se la ofrece Francisco Javier de Luna Pizarro. Francisco Javier de Luna Pizarro era presidente del Congreso. Y entonces Francisco Javier de Luna Pizarro le dice a Lamar que se haga cargo de la Junta de Gobierno. Lamar era un militar con experiencia, había peleado en las guerras napoleónicas apoyando al bando español, había logrado ser inspector del ejército realista en el Perú y fue comandante general del Callao durante sus años de servicio como oficial realista, ¿no? Porque José Lamar fue realista, abiertamente. Él era realista, él estaba a favor de la permanencia del virreinato del Perú, pero luego se va a cambiar de bando y van a haber alguna serie de problemas. Pero él va a ser pues el jefe de la Junta de Gobierno, que va a designar a 3 gobernantes, o sea, vamos a tener un triunvirato, ¿no? Un triunvirato con 3 cabezas de Estado. El primero va a ser José de Lamar, que va a ser el que va a liderar esta junta gubernativa. José de Lamar, vuelvo y repito, era un militar con amplia experiencia, había peleado en la guerra del Rosellón, había estado presente en parte de las guerras napoleónicas durante la independencia española y había sido pues inspector general del ejército realista en el Perú durante los mandatos de Abascal y Joaquín de la Pezuela. Incluso se dice de que José de Lamar pudo llegar a ser virrey del Perú, porque durante el motín de Asnapuquio, aunque se reconoce si hubo aunque se desconozca si hubo participación o no de Lamar en el motín de Asnapuquio, se dice que por antigüedad de cargo José Lamar pudo haberse convertido en el último virrey del Perú. José Lamar pudo haber sido virrey del Perú, pero lamentablemente no, bueno, él se cambia de bando pues y no puede acceder al título de virrey, ¿no? Porque él pudo ser el último virrey del Perú y no José de la Serna, porque todos sabemos que el último virrey del Perú fue José de la Serna. Aunque se desconoce realmente si tuvo o no participación en el motín de Asnapuquio, pero ahí está esa historia que dice que José Lamar pudo haber sido pues el último virrey del Perú. Bueno, entonces José Lamar es el elegido para liderar esta junta de gobierno, un militar con experiencia, con trayectoria, con recorrido, y después se va a elegir a los otros 2, que eran Manuel Salazar Ibaquijano y Felipe Antonio Alvarado. Van a ser los que van a acompañar a José Lamar en la primera junta de gobierno. ¿Cuál era el objetivo de esta primera junta de gobierno, la junta gubernativa de 1822? El objetivo era claro: acabar con las tropas realistas que estaban en territorio peruano. San Martín, cuando se va, todavía los españoles seguían en el territorio peruano. El ejército realista estaba activo en el sur del Perú y en partes del Alto Perú. Estaban activos todavía. ¿Y por qué era esto? Porque en el sur eran abiertamente realistas. Arequipa era una ciudad realista, Cusco, ni que se diga, ahí estaba el virrey, allí se había refugiado el virrey, allí estaba liderando todas las operaciones el virrey José de la Serna, en Cusco, porque Cusco era una ciudad abiertamente realista. Ayacucho, Huancavelica y todas esas partes del sur estaban ocupadas por el ejército realista y eran ciudades abiertamente realistas que apoyaban a la corona española y a su permanencia en el virreinato del Perú. Entonces el objetivo era claro, era terminar con la guerra de independencia, expulsar a los últimos
bastiones de realistas que habían en territorio peruano, y para ello se van a mandar la primera campaña de intermedios, que van a ser en enero de 1823, se van a mandar a la primera campaña de intermedios, la primera campaña de puertos intermedios, y se van a dar las batallas de Moquegua y Torata. Las batallas de Moquegua y Torata. En las batallas de Moquegua y Torata el ejército patriota es derrotado. Y la campaña de intermedios fue un fracaso total porque esas batallas, las batallas de Moquegua y Torata, fueron un completo fracaso. Dichas batallas se libraron el 19 y 21 de enero respectivamente. El 19 y 21 de enero de 1823 respectivamente. Pero el ejército patriota va a ser derrotado en las batallas de Moquegua y Torata. El dato curioso es de que después de las derrotas de Moquegua y Torata de los patriotas, el ejército realista va a comenzar a cantar una canción burlándose de los patriotas y de sus derrotas en Moquegua y Torata. Hay una historia bien curiosa. Los realistas ganan las batallas de Moquegua y Torata, logran detener el avance de los patriotas y comienzan a cantar. Como habían ganado a los patriotas y la campaña de intermedios había sido un fracaso y los patriotas no lograban un avance, los realistas comenzaron a cantar una canción burlándose de los patriotas y diciendo de que pronto iban a llegar a Lima, ¿no? A la ciudad de Lima, y iban a reconquistar la ciudad de Lima. Y no estuvieron tan equivocados, porque al final José de Canterac va a lograr recuperar Lima de nuevo. Claro, porque en esta etapa de la guerra de independencia, la ciudad de Lima va a estar sufriendo algunos cambios, porque van a estar en manos de los patriotas, luego van a tomar los españoles, luego de nuevo los patriotas, y luego de nuevo van a tomar la ciudad de Lima los españoles. En una de esas tomas es donde muere pues José Olaya, un personaje muy recordado de la historia peruana, José Olaya. Pero bueno, la batalla de Moquegua y Torata fueron derrotas, ¿no? El 19 y 21 de enero de 1823 ya las batallas de Moquegua y Torata se habían dado y habían sido un fracaso total, y la campaña de intermedios en general había sido un completo fracaso. Y entonces la Junta de Gobierno comienza a perder popularidad y comienza a perder prestigio. Y esto va a ocasionar que en febrero de 1823 se dé un motín. El ejército se va a rebelar en Balconcillo, se va a rebelar el ejército y se va a dar el motín de Balconcillo. El motín de Balconcillo se va a dar en febrero de 1823. El ejército se va a rebelar debido principalmente a la pérdida de la campaña de intermedios, porque había sido un fracaso, y este motín, este levantamiento va a pedir la renuncia de la Junta de Gobierno y el nombramiento de un solo presidente. La primera campaña de intermedios había sido un fracaso, habían derrotado a los patriotas en Moquegua y Torata, el ejército estaba disgustado con esta junta de gobierno y van a pedir su renuncia, y para ello van a levantarse en armas en febrero de 1823. En febrero de 1823 se van a levantar en armas y se va a producir el primer golpe militar de la historia peruana, el primer golpe de estado de la historia del Perú, va a ser el motín de Balconcillo. El ejército se va a rebelar contra la Junta de Gobierno y va a pedir su renuncia, porque ya no quieren que la Junta de Gobierno siga activa y van a pedir su renuncia, ¿no? Que renuncie la Junta de Gobierno y que se nombre a un nuevo presidente, que se nombre a un solo presidente. Finalmente el motín de Balconcillo triunfa y José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete va a ser elegido presidente precisamente en febrero de 1823. De esa manera acabó el primer golpe de estado y José de la Riva Agüero se convirtió en el primer presidente de la República del Perú. Aunque él, José de la Riva Agüero, nace de un golpe, o sea, él llega a ser presidente del Perú gracias a un golpe de estado que le da pues a la Junta de Gobierno, porque el motín de Balconcillo es el primer golpe de estado de la historia del Perú. Y finalmente pues el Congreso aceptó y pues nombraron a José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú. Aunque previamente, días antes de la proclamación de Riva Agüero como presidente, José Bernardo de Tagle, otro personaje importante de la historia peruana, va a asumir el liderazgo provisoriamente
Después ya el Congreso va a elegir pues a Ribagüero como primer presidente del Perú, principalmente porque el ejército ya los estaba presionando. El ejército presiona al Congreso y el Congreso, para evitar una rebelión mayor, deciden pues ya proclamar a José Larriba Agüero como primer presidente del Perú, ¿no? Y José Larriba Agüero se convierte en primer presidente del Perú de manera caudillista porque se levantó en armas y ocasionó no se levantó en armas precisamente él, sino el ejército. O sea, fue un golpe militar que depuso a la Junta Gubernamental liderada por Lamar y se va a proclamar pues a José Larriba Agüero como primer presidente del Perú. Y así pues vamos a tener a nuestro primer presidente eh, que va a ser proclamado después de un golpe de Estado. Lo que se iba a venir después iba a ser peor. Estoy hablando del los inicios de la República, ¿no? Donde se va a ver esto muy, muy seguido, ¿no? Los golpes de Estado, los militarismos, las guerras civiles. Y entonces pues va a empezar pues el gobierno de José Larriba Agüero, que no va a durar mucho, va a ser vacado de hecho. Se va a dar la primera constitución del Perú y el primer presidente vacado de la historia peruana va a ser precisamente José Larriba Agüero. José Larriba Agüero, un personaje que es ampliamente criticado por el historiador Herbert Morote. Herbert Morote en su libro Historia del militarismo en el Perú menciona ampliamente a José Larriba Agüero y lo tilda pues de un mentiroso, un conspirador, un estafador, que llegó al poder de forma golpista, de forma ilegal, y muchas otras cosas, ¿no? Critica duramente a José Larriba Agüero, lo tilda de estafador, lo tilda de conspirador, de golpista, de mentiroso, a José Larriba Agüero, que va a ser también uno de los peores presidentes que va a tener el Perú a lo largo de su historia, que casi ocasiona una guerra civil en plena guerra de independencia, porque a José Larriba Agüero lo van a vacar, pero a él le va a llegar altamente y se va a ir a Trujillo y desde allí va a armar un nuevo congreso con sus partidarios y va a armar un congreso en Trujillo y va a gobernar en paralelo en Trujillo. Y el congreso pues va a terminar eligiendo a José Bernardo de Tagle. Incluso casi se da pues una guerra civil en plena guerra de independencia, eso hubiera sido nefasto. O sea, ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, de que la historia del Perú independentista, del Perú independiente, se va a dar en medio de caudillismos, en medio de desastres, en medio de desorden. No, porque vemos que el primer presidente se logra mediante un golpe de Estado que fue el motín de Balconcillo. Entonces, desde ese tiempo ya éramos una nación inestable y casi voy a decir algo así como ingobernable, ¿no? Porque después de esto, de la independencia, va a venir pues los caudillos, van a venir las guerras civiles, los levantamientos, los militarismos, los autoritarismos. Caso de Agustín Gamarra, por ejemplo, es el más conocido. Después se van a venir una serie de guerras civiles que va a tener el Perú entre caudillos que van a pelear por obtener el poder, ¿no? Porque los caudillos de esa época se creían con derecho a gobernar, pues se creían con derecho a gobernar porque simple y llanamente habían participado en la guerra de independencia y ellos eran los únicos que tenían pues la capacidad para llevar adelante pues al país, ¿no? Al Perú en este caso. Se creían con mucho derecho a gobernar y por eso creo yo que también hubo mucha inestabilidad en el Perú. De hecho, haciendo un recuento así rápido entre 1827 y 1845, hubieron 53, de 1827 a 1845, que va a ser la etapa donde va a llegar Ramón Castilla, van a haber 53 gobiernos. Claro, 53 gobiernos que no van a ser de 53 presidentes distintos, no, claro, sino que van a haber personajes presidentes que van a repetir mandato, como es el caso de José Lamar, Torre Tagle, Gutiérrez Lafuente, en fin. Agustín Gamarra también va a repetir mandato, ¿no? Entonces, ahí está, entonces los primeros años de la República van a ser pues desastrosos, una etapa caracterizada por el desorden, la anarquía y las luchas internas entre caudillos. Es por eso que yo me atrevo a decir que el Perú pues siempre ha sido un país caudillista, ¿no? Porque vemos que nace a través de un golpe de Estado. El primer presidente del Perú se logra establecer el primer presidente del Perú mediante un golpe de Estado.
Y bueno, así pues va a acabar la Junta de Gobierno. La primera Junta de Gobierno va a ser derrocada por el motín de Balconcillo y José de la Riva Agüero va a ser el primer presidente de la historia del Perú. Fue proclamado en 1823 y curiosamente también va a ser el primer presidente vacado de la historia del Perú porque también va a ser vacado en 1823. La primera vacancia de la historia del Perú va a ser la de José de la Riva Agüero, que se va a dar en 1823. Y José de la Mar, la historia de José de la Mar va a ser algo de mala suerte, porque él va a volver a ser presidente en 1827, ¿no? Ya esta vez ya no sin junta de gobierno, sino presidente electo, porque se van a dar unas elecciones en 1827, donde también participa Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz. Pero la Mar va a ganar las elecciones, le va a ganar a Santa Cruz, y entonces José Lamar va a ser presidente del Perú. Con él vamos a ir a la guerra contra la Gran Colombia de Simón Bolívar en 1828. Pero José Lamar nuevamente, y la mala suerte que tenía este tipo de que le caían golpes de Estado, porque en 1829 a José Lamar nuevamente le dan un golpe de Estado, esta vez es Agustín Gamarra y Antonio Gutiérrez de la Fuente, le dan un golpe de Estado y lo sacan del poder. Y Agustín Gamarra va a llegar al poder en 1829. Y José Lamar va a morir en 1830, un año después nomás. Muere en Costa Rica. José de la Mar, el presidente de la Junta Gubernativa de 1822 y 1823. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy de la primera Junta Gubernativa, cómo terminó, cómo empezó, por qué empezó, bien explicado. Suscríbanse, denle like para más, hasta la próxima. Déjenme en los comentarios acerca de qué próximos videos quieren que suba, de qué temas, acerca de qué temas, ¿no? A hablar de qué temas de historia, para poder saber pues qué es lo que ustedes desean saber. Bueno, suscríbanse, denle like para más. Chao, cuídense. Buenos días, tardes, noches o a la hora que estés viendo este video. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.